Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta tarde de miércoles 10 de noviembre de 2021. Me complace en darles la bienvenida a todos los que se encuentran participando en este 23º o 23 Congreso Internacional y 48º, 48 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Nos encontramos en esta sesión en la sala 2 de las sesiones orales. En esta sesión tendremos la presentación de una bacteria, de un hongo y de un virus. Les explico la mecánica a todos ustedes. Por favor, todos los participantes apagan su micrófono y video. Antes de concluir la sesión, vamos a tomar una foto de captura de pantalla para memoria del Congreso. Entonces, al final todos encendemos nuestras cámaras para la fotografía. Los ponentes se preparan, por favor. Tendremos 15 minutos por cada una de las intervenciones. Dejaríamos 12 minutos para la exposición y las otras 3 minutos para contestar alguna pregunta, si así lo hubiera. El público puede realizar las preguntas al concluir la presentación de los ponentes y lo puede hacer a través del chat. Y si fuera el caso y si gustan hacerlo de esta otra manera, levantan su mano en la participación y abren su micrófono y si gustan su cámara de video y expresan su pregunta. Por favor. Pues ante todo agradecemos todo el esfuerzo para esta sesión sala 2 del comité organizador y por supuesto de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Nuevamente, sean bienvenidos todos a esta parte de las presentaciones orales en la sala 2. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos a empezar con la primera presentación de esta tarde. Es una bacteria y se titula Efecto de fosfitos en crecimiento del tomate, Solanum y Copersicum, inoculado con candidatos Liberibacter solanacearum. Esta presentación corre cargo de Alberto Roque Enríquez. Robert, ¿pusiste el pañal en una Ochoa Fuentes, Ernesto Serra Chávez y Mariana Beltrán Viache, quienes han presentado este trabajo. Le tocará a Alberto Roque Enríquez hacerla presente a nombre de su equipo de trabajo. Estos compañeros pertenecen al Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y esta presentación está hecha en colaboración con la Universidad de Aguascalientes del Departamento de Ciencias Agrarias. Bienvenido nuevamente todos ustedes y escuchamos a Alberto Roque Enríquez. Adelante con tu presentación, Enrique, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les presentaré este proyecto que se realizó en la maestría, que lleva por título Efecto de fosfitos en el crecimiento del tomate, Solanum lycopersicum, inoculado con candidatos Liberibacter solanacearum. Provecho, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Hay como alguien lo va a ir moviendo? Sí, adelante, la que sigue, tú nos indicas, por favor. Ok, Disculpa. le pueden dar a la siguiente. Adelante, equipo de comunicación. Doctora Ana Cecilia, la que sigue, por favor. ¿O quieren que comparta mi presentación? Permítanos. La que sigue, adelante, bienvenidos. Bueno, aquí ya comentó mi comité. La que sigue, por favor. Muy bien, el tomate Solanum lycopersicum es originario de la región sur central de Perú y fue domesticado en México en 1523. Tiene una alta demanda a nivel mundial y una importancia económica. México es el principal exportador. En 2018 exportó más de 1.6 millones de toneladas con un valor de aproximadamente 1.7 millones de dólares. La que sigue, por favor. Los principales países productores del tomate son China, India, Turquía y Estados Unidos. México ocupa el 9º lugar con más de 3.7 millones de toneladas. Aquí sí. Los principales
Estados productores de México son Sinaloa, seguido de San Luis, Zacatecas, Michoacán y Jalisco. Coahuila se encuentra en el 11º lugar. ¿La que sigue? Muy bien, la bacteria Candidatus libirobacter solanacearum se reportó por primera vez en Guanajuato en 1984 como permanente del tomate y reportada por primera vez en 1994 en el cultivo de papa en Saltillo. Secor y Rivera en 2004 la relacionaron con una bacteria no cultivable identificada como Candidatus libirobacter solanacearum. Hola, David. Hola. Los cultivos que afecta esta bacteria actualmente son zanahoria, apio, chile, papa y tomate. En tomate se conoce como permanente del tomate, en papa como punta morada de la papa o cebra chip y en chile variegado del chile. Muy bien, esta bacteria reduce la calidad del producto y el valor comercial en el mercado. Se han reportado pérdidas por punta morada de la papa de hasta 90% en 2004 y en tomate puede ser del 60 hasta el 100% en pérdidas. En Nueva Zelanda se han reportado pérdidas de hasta $1 millón en la producción de tomate en 2008. La distribución a nivel mundial, bueno, aquí se distribuye, o está distribuida en Estados Unidos, Canadá y México. Se encuentran los haplotipos A y B. Recientemente Permítame, Alberto. Invito a todos nuestro público que está conectado. Hay un micrófono abierto o verifiquen su micrófono que esté apagado, por favor. Continuamos, Alberto. Adelante. Sí, gracias. Recientemente en Estados Unidos se reportó un nuevo haplotipo que es F. No se tiene mucha información ya que nada más se fue encontrado en un lote de papas, pero es un nuevo haplotipo. Y en Europa se encuentran los haplotipos C, D, E y U, en esta parte de Europa. Y aquí en Nueva Zelanda se encuentran los haplotipos A y B también. Muy bien. El control químico de esta bacteria junto con su vector es muy excesivo. Esto lleva al alto consumo de ingredientes activos y su aplicación, así como los altos costos en el manejo de la enfermedad y el vector han causado pérdidas millonarias. En Estados Unidos, en Oregon y Washington, reportan gastos de hasta $11 millones. Y Cerna y colaboradores en 2015 reportaron resistencia del insecto bactericida Coquerelli al imidacloprid. Muy bien, los fosfitos son con los que se trabajó en este proyecto, que destacan por su eficiencia de utilización y eficacia en el control. También estimulan los mecanismos de defensa bioquímica y estructural de la planta y restringen el crecimiento, desarrollo y producción de organismos fitopatógenos. Y tiene un potencial de uso en la agricultura y es muy factible. Como antecedentes tenemos que Pastor y colaboradores en 2011 reportaron que la aplicación de fosfito de potasio en plantas de tomate infectadas con Phytophthora parasítica redujo la severidad e incrementó el peso fresco y seco de la planta y de raíz. La hipótesis de este trabajo fue que por lo menos uno de los fosfitos mejorará significativamente el desarrollo de las plantas de tomate con presencia de Candidatus libirobacter solanacearum. El objetivo general fue determinar el efecto de los fosfitos en plantas de tomate inoculadas con Candidatus libirobacter solanacearum y los objetivos específicos, determinar la incidencia y severidad de Candidatus sobre el cultivo de tomate tratados con fosfitos y evaluar la eficiencia de los fosfitos en el cultivo del tomate inoculadas con esta bacteria. Muy bien, el trabajo se llevó a cabo en el Departamento de Parasitología e Invernadero perteneciente al Laboratorio de Toxicología de la Universidad Antonio Narro. Se obtuvo el material biológico, en este caso la Bactericida coquerelli, se hizo una recolección, posteriormente se trajo un invernadero donde se colocó en una jaula entomológicas con plantas de tomate, chile y papa para su reproducción. El diseño experimental de este trabajo fue con 10 tratamientos, 12 repeticiones y la unidad experimental, una planta de tomate por maceta. Los tratamientos fueron fosfito de manganeso, fosfito de calcio, fosfito de zinc, fosfito de potasio, fosfito de magnesio, fosfito de cobre, ácido salicílico, ácido benzolar S-metil
y un testigo inoculado con la bacteria y un testigo absoluto. Para determinar la incidencia y severidad de candidatos en la planta del tomate se evaluó con la escala propuesta por Beltrán y colaboradores en 2014, que fue desde una planta sana hasta llegar a la planta muerta. Los parámetros agronómicos que se evaluaron fueron altura de planta, diámetro del tallo, peso fresco y seco de la planta, peso fresco y seco de la raíz, peso del fruto y diámetro polar y ecuatorial del fruto. Muy bien, para el establecimiento del experimento, primero se hizo una aplicación, posteriormente se dejó secar la planta y se realizó la inoculación del insecto. Se puso 10 insectos por planta y se dejó por 24 horas para asegurar la transmisión de la bacteria. Posteriormente se retiraron los insectos, así como los huevecillos. Y después se hicieron aplicaciones a los 15, 30 y 45 días después del trasplante. Siguiente, por favor. Muy bien, para los análisis estadísticos, el área bajo la curva se procesaron los datos de severidad por la fórmula propuesta por Shanner y Finney en 1977 y los datos de área bajo la curva y agronómicos fueron sujetos al análisis de varianza y las medidas comparadas con las pruebas LCD. Los resultados. Se hizo, primero antes de la inoculación, se hizo la confirmación de la bacteria en el insecto con los iniciadores TXF y TXR. Y aquí está donde nos pegó que sí estaba presente la bacteria en el insecto. La siguiente. Muy bien, los síntomas que se registraron en este experimento fueron hojas con clorosis, hojas enrolladas, hojas con verde intenso, con coloración púrpuras pequeñas, abortos florales, y así hasta llegar a una planta muerta. Posteriormente, después que se puso el experimento, se confirmó que en los tratamientos sí se hubiera inoculado la bacteria. Y aquí está donde nos pegó. Se tienen los dos haplotipos A y B. La siguiente. Y aquí se muestran cómo quedaron el testigo obviamente no sufrió ningún daño. El inoculado con bacteria que fue el de los más afectados, así como el ácido benzolar que también no tuvo tanta respuesta del producto y el ácido salicílico. Y a este lado están el fosfito de calcio que fue el que un mejor respuesta tuvo de los fosfitos. Aquí la aparición de los síntomas se presentó a los 28 días en el ácido benzolar y el ácido salicílico, mientras que para los fosfitos se presentó de los 30 a los 33 días. Aquí se menciona que en el ácido benzolar y el ácido salicílico los síntomas fueron muy notorios. En cuanto a los fosfitos, sí se empezaron a notar, pero fue de una forma menos agresiva que estos tratamientos, incluso que el inoculado con la bacteria. Y aquí el fosfito de cobre fue el que presentó una menor área bajo la curva, el que presentó menos daños o menos severidad entre todos los fosfitos, y el que más presentó, que llegó hasta una planta muerta, fue el acibenzolar S-metil, que no tuvo tanto efecto el producto en ese tratamiento. Y aquí se describen los haplotipos. En este caso nosotros tuvimos los dos haplotipos. La colonia está infectada con los dos haplotipos y Mendoza Herrera y colaboradores describen la diferencia. El haplotipo A se establece que transcurridas 8 semanas la planta sigue creciendo, pero en menor proporción que las plantas sin inocular. Y el haplotipo B se estableció que el mismo periodo de tiempo la planta se colapsó. Aquí estamos hablando más o menos de 60 días. A los 45 días que se hizo la última aplicación, para los 60 días, el ácido benzolar y el ácido salicílico las plantas se decayeron drásticamente. Ya a los 60 días tuvimos muerte del ácido benzolar, el testigo químico, hubo muerte, mientras que los fosfitos llegamos hasta los 80 días
y no se tuvo planta muerta. De los parámetros agronómicos, en la altura de planta, el fosfito de calcio presentó un incremento del 6.4 en respecto al inoculado con bacteria. Y siendo que el ácido salicílico presentó menor altura de planta, con una disminución del 20% en comparación al testigo inoculado con la bacteria. En diámetro del tallo, el que presentó mejor diámetro aquí fue el ácido salicílico, con un incremento de 5.1 en respecto al inoculado y el testigo, pero esto no fue significativo con el fosfito de manganesio, el fosfito de zinc y el fosfito de potasio, que también tuvieron casi los mismos valores. Avanzamos, Alberto, a las conclusiones, por favor. Ujú. En conclusión, los fosfitos aplicados en la planta del tomate inoculadas con candidato Helicobacter solanacearum logran reducir el desarrollo de síntomas en la planta y favorecen el desarrollo de altura de planta, peso del fruto, peso fresco y seco de la planta y el sistema radicular. Gracias. Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono. Muchas gracias, estimado Alberto. Agradecemos tu participación. Sin duda alguna, estas presentaciones orales enriquecen la ciencia de la fitopatología y enriquecen el beneficio de la investigación de la ciencia aplicada para la agricultura, en resolver problemas que enfrentan, en este caso, el sector de los jitomates o tomates en México. Muchas gracias por tu intervención, Alberto Roque Enríquez. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Primero verificaremos si hay alguna pregunta. Lo verifico en el chat. Y si me ayuda también, doctora Ana Cecilia, si alguien levanta la mano, que me apoye, por favor. Muy bien, doctor. En el chat no tenemos preguntas. Y no veo manitas levantadas. Si en este momento alguien desea hacer una pregunta, hágala, por favor. Y si no, vamos a dar continuación. No hay preguntas en el chat. No hay preguntas levantadas tampoco. Gracias, doctora Ana Cecilia, le agradezco. Pues muchas gracias, Alberto Roque Enríquez. Felicidades por este trabajo que nos has presentado a nombre de tu equipo de trabajo. Vamos a dar continuidad. Vamos a escuchar a continuación el siguiente trabajo en hongos. El título es Cambios funcionales en la comunidad de rizobacterias del aguacate inducidos por la marchitez por fusarium. Esta presentación está a cargo de Itzel Solís García, a quien le doy la bienvenida, y es un trabajo realizado con la Red de Estudios Moleculares Avanzados del Instituto de Ecología, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Itzel, te escuchamos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, yo quiero platicarles que uno de nuestros temas de estudio en nuestro grupo de trabajo es conocer cómo una enfermedad puede afectar el microbioma de la rizósfera de árboles de aguacate. El microbioma de la rizósfera se puede estudiar utilizando dos enfoques. Uno es conocer o estudiar a la comunidad microbiana estructuralmente, y el otro es conocer cuáles son esas posibles funciones que está desempeñando la comunidad microbiana, y se puede realizar mediante la secuenciación de ARN de toda la comunidad y se conoce como metatranscriptoma. Y bueno, no le pase, por favor. Este tipo de estudios sobre las funciones que está desempeñando la comunidad microbiana es justo de nuestro interés, porque
tiene un gran potencial en la identificación de posibles bacterias promotoras de crecimiento vegetal, agentes de control biológico, y pueden ser utilizados en la manipulación de microbiomas, ya sea para obtener suelos supresores a una enfermedad o tener una planta o mejorar la resistencia de la planta al ataque de patógenos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta el momento se han desarrollado distintos estudios sobre el microbioma de plantas enfermas infectadas por distintos patógenos. Por ejemplo, en aguacate, estos estudios, en árboles de aguacate con síntomas de la pudrición de raíz, estos estudios nos han permitido conocer que en estos árboles hay un aumento de la abundancia relativa de pseudomonadales y burkholdereales, pero hay una disminución en actinobacterias, bacillus y rhizobiales, los cuales se han reportado como géneros promotores de crecimiento vegetal. Y también en estos mismos árboles se logró identificar que algunos genes relacionados con el coruncensin, virulencia y resistencia a antibióticos. Y tenemos una mayor cantidad de estos genes en los árboles infectados por Phytophthora cinnamomi. En otro estudio de Citrus sinensis con Juan Glovin, Trivedi y colaboradores encontraron que en los árboles sanos hay un mayor número de genes relacionados con procesos ecológicos importantes, como el ciclo del nitrógeno, fijación de carbono, utilización del fósforo y la resistencia. Mientras que Chan y colaboradores, ellos encontraron que los géneros Bradyrhizobium y Burkholderia son los más abundantes en los árboles sanos y también son promotores de crecimiento vegetal. Y justo estos géneros disminuyen su abundancia en los árboles enfermos. Y a nivel funcional, ellos encontraron que la quimiotaxis, ensamblaje flagelar, síntesis y transporte de lipopolisacáridos, así como los sistemas de secreción, tienen una mayor expresión en los árboles sanos. Todos estos estudios nos indican justo la importancia de estudiar este microbioma de las plantas enfermas, ¿no? Para poder conocer si hay un efecto en poblaciones microbianas que le pueden estar proveyendo a la planta algún beneficio, ¿no? La siguiente, por favor. En nuestro caso, nuestro tema de estudio es conocer cómo una enfermedad, la Marchites por Fusarium, afecta la comunidad microbiana metabólicamente activa asociada a la rizosfera de árboles de aguacate. La Marchites por Fusarium es una enfermedad necrosante sistémica de rápida propagación y es causada por el hongo Fusarium curoso, que es simbionte del escarabajo barrenador Egualacia curoso. Este complejo ambrosial es de amplio rango de hospederos, ¿no? Y puede amenazar a distintas especies silvestres, pero también a cultivos de importancia agroalimentaria como lo es el aguacate. En nuestro grupo de trabajo ya hemos estudiado este sistema de la Marchites por Fusarium y en aguacate, ¿no? Y todos esos estudios que se han llevado a cabo nos han permitido conocer cuáles son esos cambios fisiológicos que ocurren en estos árboles, ¿no? De aguacate de una huerta de San Diego, California. También se han logrado identificar cuáles son los genes de defensa y los metabolitos que están relacionados en respuesta a la Marchites por Fusarium, ¿no? Y también conocemos cómo esta enfermedad afecta estructuralmente a la comunidad bacteriana. Pero ahora nos enfocamos justo en identificar si esta misma enfermedad, pero tiene un impacto sobre las funciones que esté desempeñando la comunidad bacteriana de la rizosfera de estos mismos árboles. Siguiente, por favor. El objetivo de nuestro trabajo justo es determinar el efecto que tiene esta enfermedad sobre las comunidades bacterianas activas asociadas a la rizosfera de árboles de aguacate. Uno de nuestros objetivos particulares es caracterizar la estructura y la composición de esta comunidad y comparar los perfiles de expresión global de genes bacterianos entre los árboles de aguacate asintomáticos y sintomáticos a la Marchites por Fusarium. Siguiente, por favor. Nuestra zona de muestreo fue un huerto de aguacates en Escondido, en el condado de San Diego, California. Ahí se seleccionaron 5 árboles de aguacate con signos de entrada de Egualacia curoso. En este caso, en la corteza del tronco y ramas
también la observación de galerías y la presencia de un exudado blanco. Esos fueron nuestros árboles de aguacate sintomáticos, ¿no? Y también se seleccionaron otros 5 árboles de aguacate asintomáticos que no mostraron ningún punto de entrada de estos escarabajos o algún síntoma de enfermedad. Se realizó una colecta de suelo rizosférico de estos árboles y se procesaron en el laboratorio. Siguiente, por favor. De estas muestras de suelo rizosférico se extrajo el ARN de cada uno de los árboles asintomáticos, es decir, sin detectar, sin la invasión de este escarabajo, perdón, y también se extrajo el ARN de los árboles con síntomas a la marchites porfusaria, como los mencioné anteriormente. De ahí se llevó a cabo la extracción de ARN, se elaboraron las bibliotecas de secuenciación y se mandaron a secuenciar en la plataforma NextSeq de Illumina. Los datos de salida de esta secuenciación fueron analizados bioinformáticamente. De forma general, consistió en un preprocesamiento de los datos, que es el control de calidad, y el filtrado de ARN ribosomal. De ahí se llevó a cabo un alineamiento de las secuencias putativas a ARN mensajero, se realizó la asignación taxonómica utilizando el logaritmo del ancestro común más cercano, y la notación funcional se llevó a cabo utilizando una base de datos específica para procariontes, que es la base de datos Seed Database. De los datos de alineamiento taxonómico y funcional, se normalizaron las bibliotecas por su tamaño y al final lo teníamos en conteos por millón. A partir de estos datos se estimó la diversidad utilizando los números de Hill y se llevó a cabo un análisis de expresión diferencial con el GFOL para identificar los taxa y las categorías funcionales más sobrerepresentadas en cada una de las condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, uno de nuestros objetivos particulares fue conocer la estructura y composición de la comunidad bacteriana activa de cada uno de estos árboles, ¿no? De los árboles de aguacate asintomáticos y sintomáticos. Siguiente, por favor. Como resultado, como resultado de la parte de diversidad alfa de la comunidad bacteriana transcripcionalmente activa, tenemos que los números de Hill o la diversidad de orden Q nos describe 3 elementos de la comunidad. Cuando Q es igual a 0, nos indica el número de taxa distintos que hay en la comunidad o la riqueza, ¿no? Y en este caso, como podemos observar en la figura AA, en los árboles asintomáticos encontramos una mayor riqueza. Cuando Q vale 1, nos indica el número efectivo de taxa comunes, y cuando vale 2, el número efectivo de taxa dominantes. Y en este caso, en los árboles sintomáticos se encontró una mayor diversidad de taxa comunes y de taxa dominantes. Siguiente, por favor. Sobre la composición taxonómica, en estas figuras podemos observar la composición taxonómica a nivel de filo unifamilia. El color azul nos indica los árboles asintomáticos y el rojo sintomáticos. Aquí podemos observar en esta primera figura, en la A, que las proteobacterias son las más abundantes en ambas condiciones, y a nivel de familia, la familia Aeromonadaceae tiene un alto aporte relativo en los árboles asintomáticos y sintomáticos, pero Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae y Bacillinaceae tienen un alto aporte relativo en los árboles sintomáticos. Siguiente, por favor. Y a nivel de género, ¿qué tenemos? Bueno, en esta figura podemos observar los géneros más y menos abundantes de nuestra comunidad bacteriana activa. En esta figura de los géneros Exibobacterium al género Reinella, estos géneros se encuentran exclusivamente asociados a los árboles asintomáticos, y del género Enterobacter al género Bacillus se encuentran exclusivamente asociados a los árboles sintomáticos, mientras que Penibacillus, Pseudomonas, Klebsiella, Buteo-Oxiella y Stenotrophomonas los podemos encontrar en ambos árboles, en los asintomáticos y sintomáticos, pero tienen una mayor abundancia en los sintomáticos. Estos resultados, hasta este momento, estos resultados nos indican que justo la marchites porfusarium tiene un efecto sobre la diversidad
la abundancia y la composición de la comunidad bacteriana activa, ¿no? Lo cual podría tener un efecto en posibles bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como lo son algunas especies del género Exigobacterium, Fenilobacterium, Rhodonobacter y Reinranella, las cuales pueden producir ya sea fitohormonas, solubilizar fosfatos o fijar nitrógeno. También es muy interesante que en los árboles sintomáticos nosotros detectamos géneros que pueden promover el crecimiento vegetal o inducir la resistencia sistémica en la planta, ¿no? Y también algunas especies dentro de estos géneros que pueden ser agentes de control biológico. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a los cambios funcionales en esta comunidad bacteriana que encontramos. Siguiente, por favor. Bueno, recordando un poco que la anotación funcional se llevó a cabo utilizando una base de datos, Subsistence, que es específica para procariotes, ¿no? Y en esta figura lo que podemos observar es esas categorías funcionales más o diferencialmente expresadas, ya sea en una u otra condición, ¿no? Los valores negativos del log2full chain nos indican que estas categorías funcionales están sobre representadas o sobreexpresadas en la comunidad bacteriana asociada a los árboles asintomáticos, y los valores positivos nos indican que están sobreexpresadas o sobrerepresentadas en la comunidad bacteriana de árboles sintomáticos. Bueno, en esta primera figura nos vamos a enfocar en los árboles asintomáticos. Aquí lo que podemos observar es que los subsistemas significativamente sobreexpresados en estos árboles están relacionados con el transporte de membrana. Ahí podemos encontrar categorías relacionadas con los transportadores ABC, los sistemas de secreción de proteínas tipo 1, 2 y 4, y también los sistemas de flujo de múltiples fármacos. Todas estas categorías están relacionadas con la absorción de nutrientes, la división y morfología celular, regulación genética y la interacción microorganismo-hospedero. También es muy interesante que otro subsistema significativamente sobreexpresado es el de motilidad y quimiotaxis en estos árboles, lo cual también está relacionado con la interacción microorganismo-hospedero. Siguiente, por favor. Avanzamos a conclusiones, Itzel, adelante, por favor. Ok, siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones generales, conocemos que la marchitez por fusarium genera una disbiosis en esta comunidad bacteriana activa, afectando su composición, abundancia y funciones. Lo interesante es que las categorías funcionales más representadas en la comunidad bacteriana de los árboles asintomáticos está relacionada con la interacción planta-microorganismo y el transporte de moléculas. Pero en los árboles sintomáticos hay una mayor expresión de categorías involucradas con el procesamiento de información genética y la respuesta a estrés, defensa y virulencia. También otra de nuestras conclusiones es que se identificaron posibles taxa como promotores de crecimiento vegetal, inductores de la resistencia sistémica y que pueden ser empleados en la manipulación de microbiomas. Y para finalizar, agradezco a todas las personas que han colaborado en este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Itzel. Interesante esta investigación que nos presentas, donde hay inducción por marchitez por fusarium en beneficio de las rizobacterias del aguacate. Gracias por la presentación. Verificamos si hubiera alguna pregunta en el chat y me apoya, doctora, también si alguien alza la mano. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Y si alguien desea brevemente en este momento hacer una pregunta, alce la mano y hágala, por favor. A mí me gustaría hacer una pregunta, Itzel. Adelante, doctora. Muy interesante su trabajo, muy completo, muy bonito, sobre todo porque no solamente manejó las poblaciones, sino también la funcionalidad, ¿verdad?, de esos microorganismos en la interacción con la planta. Solamente quisiera saber si dentro del trabajo, obviamente aquí pues no puede incluir todo en un tiempo muy limitado, pero quisiera saber si realizaron perfiles genéticos a través del DGG o algo similar que le permitiera ver de forma directa
básicamente las diferentes poblaciones que usted presentó en sus tratamientos. Sí, bueno, no sé, como lo mencioné, ya se realizaron dos tipos de estudios, ¿no? Una fue la secuenciación de aplicones de 16S y en este se hizo a través del ARN, ¿no? Entonces, caracterizamos a la comunidad de dos formas distintas, pero de otra forma no se ha hecho, ¿no? Ya se tienen algunos trabajos provenientes de esos estudios donde se han aislado ya microorganismos específicos, ¿no? Y se ha probado su actividad antagónica contra Fusarium curoso. Entonces, y distintos patógenos, ¿no? Pero no se ha caracterizado como usted menciona, de otra forma a estas poblaciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, doctora, por la pregunta y la respuesta de Itzel. Muchas gracias. Gracias. Vamos a avanzar con nuestro siguiente ponente. Gracias, Itzel. Hasta pronto. La siguiente presentación tiene por título El uso de microorganismos benéficos en el cultivo de Capsicum chinense en el control de virosis. El siguiente trabajo está presentado por Jairo Cristóbal Alejo. Para que te prepares, Jairo, por favor. Y es un trabajo conjunto con Juan Coronado Navarro, Felicia Monco, Arturo Reyes Ramírez, son del Tecnológico Nacional de México del campus CONCAL, en colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Bienvenido, Jairo. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Le agradezco la presentación y le agradezco el espacio a la Sociedad Mexicana de Fitopatología para brindar este trabajo, que es un trabajo de tesis de maestría de Juan Humberto Coronado y un servidor lo estuvo dirigiendo, al igual que el doctor Arturo Reyes y el equipo de trabajo que se presenta en la lámina. Bueno, les vamos a hablar un poco del chile habanero y les comento que este es originario de la zona amazónica o de la parte amazónica de Sudamérica. Este llega a México a través de las rutas comerciales que se vienen del Caribe. Se dice que hubo un trampolín en La Habana para dejar y recoger mercancías antes de que las mercancías de la época llegaran a la península de Yucatán. La gente local de la península iba a esas tiendas que venían de La Habana a comprar productos habaneros, entre los que se encuentra pues el chile. El chile habanero es arraigado desde esa época, es sembrado primeramente en traspatios, posteriormente en cultivos en áreas extensivas. El área geográfica y edáfica de la península, que es una zona calcárea, de piedra, hacen una condición ideal para el cultivo del chile habanero. Y tan es así que es uno de los cultivos que no tiene un nombre local, como ocurre con otros chiles o con otras especies de chile, por ejemplo. Entonces, el chile habanero, al ser arraigado, se convierte en una identidad y en una religiosidad en la península de Yucatán, que se incluye en los platillos regionales, se usa incluso para fines medicinales, incluso para la cubierta de barcos, para que estos no sean dañados por las sales como tales. En el 2008 se empieza a gestionar la denominación de origen del chile habanero. En junio del 2010 se da por primera vez una denominación de origen, que es chile habanero de la península de Yucatán, que engloba los 3 estados de la península. Entonces, el chile habanero normalmente se siembra, les digo, en Yucatán o en la península, es donde se encuentra la mayor superficie de esta especie como tal. Sin embargo, los rendimientos son más o menos entre 13 y 12 toneladas por hectárea, que es el último registro más alto en el 2018 y 2019, de acuerdo a las estadísticas oficiales, bajo condiciones a cielo abierto, ya que enfrenta serias limitantes para su cultivo, desde el uso de variedades, manejo del cultivo y la problemática fitosanitaria. ¿Qué tiene la problemática fitosanitaria? Insectos, nemátodos, hongos y virus, pero particularmente del género Begomovirus, que es transmitido por mosca blanca. Normalmente el control de estos Begomovirus, que es hacia el vector,
pues es naturalmente con insecticidas químicos. Sin embargo, existe una herramienta poderosa con los microorganismos, y eso lo acaba de demostrar incluso la persona que me antecedió, con microorganismos, principalmente bacterias y hongos. Cuando hablamos de bacterias y hongos, principalmente hablamos comercialmente de bacilos, de pseudomonas, entre otros. Y de hongos hablamos de micorrizas, que recordemos que el 85% de las plantas que están en la tierra están asociadas con micorrizas de alguna forma. Y tricoderma dentro de los hongos filamentosos, utilizado ampliamente en el control y promoción de plantas. ¿Qué ventajas tienen estos microorganismos cuando se incorporan a los sistemas de producción? Bueno, promueven el crecimiento vegetal, mejoran la nutrición del cultivo, favorecen el desarrollo de raíces y con ello la absorción de agua. Son antagonistas contra varios fitopatógenos, porque son antagonistas, muchos de ellos cuando están en interacción íntima con las plantas, cuando son naturalmente endófitos, por ejemplo, son capaces de activar, en el caso de bacterias, genes que activan mecanismos de defensa a través de la resistencia sistémica inducida, como son los genes NPR1, el COI1 y el EPR10, por ejemplo. En el caso de tricodermas se han detectado genes como el EPL1, que activa también mecanismos de defensa en las plantas, particularmente cuando tricoderma actúa como un organismo endófito. ¿Cuáles son las bondades de estos microorganismos? Una rápida reproducción y no generan resistencia en los patógenos cuando son incorporados a estos sistemas de producción. Bajo este panorama, pues se dio la tarea de hacer un trabajo cuyo objetivo general fue evaluar en el cultivo de chile habanero, particularmente de una variedad comercial de nombre Mayapán, la incorporación de microorganismos en un sistema de producción orgánica. ¿Cuáles fueron estos actores de estos microorganismos? Bueno, una bacteria identificada con esta cepa, que es Bacillus subtilis, y que en trabajos previos se han hecho en nuestro grupo de trabajo ciertos trabajos relacionados con la activación de genes de resistencia, particularmente para el virus mosaico dorado del chile, que es un vegomovirus en chile habanero muy importante y que activa mecanismos de defensa contra este vegomovirus. También tenemos la cepa de Trichoderma harziano y otras especies donde se le han detectado genes, particularmente el EPL1, que se han evaluado con gran éxito en el control de nemátodos fitopatógenos, particularmente contra Meloidogyne incógnita. Entonces, ¿en qué consistió? Bueno, en el aislamiento de estos microorganismos, tanto de la bacteria como de los hongos, y estos pertenecen desde luego a la colección de microorganismos del laboratorio de fitopatología, de microbiología, del tecnológico de Concal, y se hicieron los siguientes tratamientos. Una fertilización orgánica, una asociación de la fertilización orgánica con Trichoderma harziano, que tiene el gen, una fertilización orgánica con Bacillus subtilis, con esta cepa, capaz de activar en chile habanero los genes que activan mecanismos de defensa, al menos contra el virus mosaico dorado del chile, un consorcio de micorrizas locales también, la interacción de la fertilización orgánica con los 3 microorganismos y una fertilización regional química cuya fórmula se utiliza de forma local de 120, 100, 150. Aquí observamos las preparaciones de los fertilizantes orgánicos, pues son los bocashis, los violes, los hidrodatos de humo para la aplicación en el cultivo y las aplicaciones de los microorganismos en 3 inoculaciones al momento del trasplante, 15 días y 30 posteriores al mismo. La distribución de tratamientos fue en un diseño completamente de bloques completos al azar, con 5 repeticiones. Cada repetición constó de 30 plantas. El sistema de siembra fue de entre surcos de 1.2 metros a doble hilera, y este distanciamiento de doble hilera eran de 20 centímetros y un distanciamiento entre plantas de 60 centímetros. ¿Cuáles fueron nuestras variables de respuesta? Pues, obviamente la incidencia y la severidad como
mecanismos de intensidad de enfermedad de la misma, que se empezaron a medir a partir de la aparición de la enfermedad. Y esta terminó a los 120 días posteriores al trasplante, que es cuando terminó la fenología productiva del cultivo. Con estas mediciones se construyeron curvas del progreso de la enfermedad, tanto para la incidencia como para la severidad. La severidad fue estimada con una escala pictórica de severidad en el patosistema cápsico chinense, vegomovirus, elaborada por el grupo de trabajo, con 5 clases, a la que se incluye la clase 0. Después se calculó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad mediante el método de integración trapezoidal, la tasa de infección aparente con el método flexible de Weibull, con su parámetro inverso de B, y al final del cultivo, la Y final. Como variables de crecimiento, número de frutos, calidad de fruto, con sus parámetros que indican la norma oficial mexicana para chile habanero, el diámetro del tallo y la altura de planta. Vamos a resultados, estimado Jairo. Resultados, tenemos la incidencia, fueron en todas las, se presentó a los 37 días posteriores al trasplante. Las incidencias fueron superiores al 60%, menores al 70%. En el caso de la severidad, fueron menores al 30% con base en la escala, superiores al 25%. En ambos parámetros, la incorporación de los 3 microorganismos, digamos, y la fertilización orgánica fue menor en todos los casos. Al hacer el análisis de varianza del área bajo la curva, el Weibull y Y final, pues nos está indicando el mismo comportamiento, o rectificando esta exploración gráfica, donde la fertilización orgánica con la interacción de los microorganismos en relación al área bajo la curva fue menor en Y final y en la tasa de infección aparente respecto incluso al testigo regional. En la severidad tuvimos el mismo comportamiento. La interacción de la fertilización orgánica con la incorporación de microorganismos tuvo menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad, menor tasa de infección aparente e inclusive menor severidad final como tal. En relación a los rendimientos, observamos que la incorporación de microorganismos en asociado con la fertilización orgánica mejora sustancialmente las variables de rendimiento, de crecimiento de la planta, incluso muy semejantes a lo que es la fertilización química convencional de los tratamientos. Tenemos un panorama de la fertilización orgánica en interacción con los microorganismos. Observemos la sanidad que tienen las plantas comparadas con la fertilización orgánica sin la incorporación de los microorganismos y el testigo regional. Cabe destacar, olvidé mencionar en materiales y métodos, que no hubo ningún manejo de insecticidas para el vector, en este caso para mosca blanca. Al final hubo un reaislamiento de organismos. Para el caso de las micorrizas, son las tinciones para verificar la presencia de hongo. En el caso de Bacillus subtilis incorporado, lo mismo que con Trichoderma harziana. Bueno, una de las fotografías que muestran las calidades de los frutos, que de acuerdo a la norma oficial mexicana de chile habanero, indica que deben de tener diámetros polares de 2 a 3.5 y de ancho y de largo de 3.5 a 5.5 para propósitos de exportación. Esta conclusión se llegó a la fertilización orgánica en combinación con los microorganismos, tanto bacilos, tricoderma y micorrizas, disminuyeron la incidencia y severidad de las epidemias causadas por vegomovirus. Y seguramente debe de haber otros ahí. Y se obtuvieron rendimientos iguales a la de una fertilización química regional, lo cual nos permite más que como conclusión, sino como recomendación, implementar este tipo de microorganismos en los sistemas de producción orgánica que poco a poco se están estableciendo y van teniendo más auge en estos sistemas de producción. Gracias. Muchas gracias, Jairo, por tu presentación muy concluyente hacia la investigación que están realizando. Nos has presentado precisamente esta aplicación de las investigaciones y de la ciencia básica y aplicada en la búsqueda de unas tecnologías amigables con el medio ambiente, que sin lugar a dudas da pie a un mejor desarrollo del manejo integrado de plagas en el cultivo de Capsicum chinense. Muchas gracias. Verificamos, Jairo, si hay alguna pregunta por la premura del tiempo en el chat, si hubiera alguna pregunta o si hay también mano alzada por parte del público.
En el chat no tenemos ninguna pregunta. Y si alguien desea hacer una pregunta Sí, del público asistente, La doctora Ana Lilia creo que quiere preguntar. adelante, doctora, por favor, le escuchamos. Sí, ahí Jairo, cuando presenta su investigación, por ahí menciona el trabajo para combatir a virus o virosis. Sí. ¿Qué tipo de evaluación hizo para ver por lo menos el tipo de virus que estuviera presente o fue simplemente la sintomatología presente en campo? Bueno, la sintomatología y la escala que nos permitió ver la severidad del complejo viral que se presenta en chile habanero con vegomovirus. En un trabajo posterior se hizo la identificación molecular de un kit general para vegomovirus y después particular para el mismo, y se detectó la presencia del virus mosaico dorado del chile particularmente. Y también se ha detectado en otros trabajos, porque en campo son complejos virales, el virus marchitez manchada del tomate, el virus mosaico de la alfalfa, e incluso el virus mosaico del tabaco, en interacción en este complejo viral como tal. ¿En ese qué tipo de técnicas se utilizaron? Fueron ELISAs y fueron PCRs para la detección. Pero en este caso no se hizo tal evaluación como tal. En este trabajo no, sino... ¿Qué aspecto, perdón, qué aspecto tomaron en consideración para seleccionar el sitio de trabajo? Una zona productora de Chile y particularmente una zona donde se está implementando la producción orgánica de chile habanero, que es la zona oriente del estado. Entonces, ahí no había antecedentes de enfermedades virales. Sí, desde luego que sí. Hay antecedentes de enfermedades virales, sí. Entonces, fue una de los parámetros a considerar. Una de las consideraciones, la zona que es importante de productora de chile habanero y la presencia de estos virus, particularmente a cielo abierto. Desde luego que tratamos de implementar el cultivo en un periodo digamos, benigno aquí en Yucatán, porque particularmente en este periodo de otoño-invierno es cuando se puede producir chile habanero a pesar de las enfermedades virales, porque en el periodo de primavera-verano pues es prácticamente imposible cultivarlo por las altas poblaciones de mosca blanca, a menos que no sea bajo un sistema de protección o de casa sombra, o de invernadero, como coloquialmente se dice. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Gracias, doctora Ana Cecilia. Muy interesante las preguntas que usted ha hecho con el compañero Jairo Cristóbal de esta investigación. Pues bien, estas eran las 3 ponencias orales. Quiero comentarles que pueden prender su cámara de video para que podamos hacer una captura de pantalla para memoria de estas presentaciones. Yo les agradezco a nombre del comité organizador, a nombre de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, todos los trabajos que presentaron. Como bien lo ha indicado la Sociedad Mexicana de Fitopatología, en la red social de Facebook ya está el link de la Revista Mexicana de Fitopatología, donde podrán consultar más ampliamente y con más detenimiento todas estas aportaciones que están en el suplemento de la revista, que han hecho ustedes el gran favor de llegar sus trabajos de investigación a la Sociedad Mexicana de Fitopatología.